La Gran Depresión. El día que el mundo colapsó. Imagina despertar un día. Ir al banco. Y que te digan que tu dinero ya no existe. Imagínate trabajar durante años. Ahorrar. Construir una vida. Y verlo desaparecer en cuestión de días. Esto no es ficción. Esto le pasó a millones de personas durante la Gran Depresión. Un evento que no solo destruyó economías, sino que cambió la forma en que el mundo entiende el dinero, el poder y el miedo. Pero lo más impactante no es que ocurrió, sino que nadie lo vio venir. El mundo antes del colapso. Para entender cómo empezó todo, tenemos que viajar a los años 20. Una época conocida como los años dorados. Especialmente en Estados Unidos. Era una era de crecimiento, lujo y optimismo. La gente compraba autos. Invertía en negocios. Las ciudades crecían rápidamente. Y había una sensación general de que el dinero nunca se acabaría. Pero había un detalle peligroso. Un detalle que la mayoría ignoraba. Las personas no solo estaban ganando dinero. También estaban apostando con él. La ilusión del dinero fácil. Durante esos años, la bolsa de valores se convirtió en una obsesión. Cualquiera podía invertir. No importaba si sabías de economía o no. La gente compraba acciones porque todos lo hacían. Era como un juego. Un juego donde todos parecían ganar. El problema es que muchos no estaban invirtiendo con su dinero. Estaban usando dinero prestado. Compraban acciones con crédito, pensando que el precio seguiría subiendo. Y mientras subía, todo parecía perfecto. Pero había algo que nadie quería aceptar. Los precios estaban subiendo más rápido que la realidad. Las empresas no crecían al mismo ritmo. La economía real no justificaba esos valores. Era una burbuja. Y como toda burbuja, solo necesitaba una cosa. Un momento para romperse. El día que todo cambió. Llegamos a octubre de 1929. Un mes que cambiaría la historia. Todo comenzó con pequeñas caídas. Nada alarmante al principio. Pero luego, el miedo empezó a crecer. Los inversionistas comenzaron a vender. Otros vieron eso. Y también vendieron. Y así comenzó una reacción en cadena. Hasta llegar a un día que quedó marcado para siempre. Jueves Negro. Ese día, el mercado colapsó. Millones de acciones fueron vendidas. Los precios se desplomaron. Y el pánico se apoderó de todos. El efecto dominó. Lo que pasó después fue aún peor. Porque el problema no era solo la bolsa. El problema era que todo estaba conectado. Los bancos habían prestado dinero para invertir. Cuando las acciones perdieron valor, la gente no pudo pagar. Los bancos comenzaron a quebrar. Y cuando un banco caía, la gente corría a retirar su dinero. Pero había un problema. El dinero no estaba ahí. Porque los bancos también lo habían invertido. Así comenzó el caos. Personas haciendo filas enormes. Intentando retirar sus ahorros. Pero saliendo con las manos vacías. El golpe a las personas. Aquí es donde la historia se vuelve real. Porque ya no estamos hablando de números. Estamos hablando de personas. Familias enteras perdieron todo. Negocios cerraron. Empresas quebraron. El desempleo comenzó a subir. Y lo que antes era una vida estable, se convirtió en incertidumbre. De un día para otro. Millones de personas pasaron de tenerlo todo a no tener nada. El miedo se expande. Lo que comenzó en Estados Unidos no se quedó ahí. La economía mundial estaba conectada. Países dependían del comercio, de préstamos, de inversiones. Y cuando la economía estadounidense cayó, arrastró a otros países con ella. Europa comenzó a sentir el impacto. Las economías se contrajeron. El comercio internacional se redujo. El mundo entero comenzó a entrar en crisis. El error que lo empeoró todo. Pero hay algo que hizo la situación aún más grave. Las decisiones. En lugar de ayudar a la economía a recuperarse, se tomaron medidas que empeoraron el problema. Se redujo el gasto. Se limitaron los préstamos.
Se aplicaron políticas que frenaron aún más la actividad económica. Era como intentar apagar un incendio, quitándole agua. La caída psicológica. Pero más allá del dinero, hubo algo más profundo. La confianza. La gente dejó de confiar en el sistema. Dejó de confiar en los bancos. En las inversiones. En el futuro. Y cuando la confianza desaparece, la economía también. Porque el dinero no solo se mueve por números. Se mueve por lo que las personas creen. Y en ese momento, lo único que creían era que todo podía empeorar. Así comenzó la Gran Depresión. Un colapso que no solo destruyó riquezas, sino que cambió la vida de millones de personas. Pero lo más duro, aún no había llegado. Porque lo que vino después fue una de las etapas más difíciles en la historia moderna. Hambre. Desempleo masivo. Personas viviendo en las calles. Y un mundo tratando desesperadamente de recuperarse. ¿Cómo sobrevivió el mundo al colapso? Después del colapso, vino algo peor. No fue inmediato. No fue en un solo día. Fue lento. Silencioso. Pero devastador. El dinero desapareció. Los trabajos también. Y millones de personas comenzaron a enfrentarse a algo que nunca imaginaron. Sobrevivir día a día. Cuando el trabajo desaparece. Después del colapso de la Gran Depresión, las empresas comenzaron a cerrar. Primero fueron pequeñas. Luego grandes industrias. Fábricas completas dejaron de operar. Y con ellas, millones de empleos desaparecieron. El desempleo creció a niveles nunca antes vistos. Personas que tenían trabajos estables. De un día para otro, se encontraron sin nada. La rutina cambió completamente. Antes la gente se levantaba para trabajar. Ahora se levantaban sin saber qué hacer. Las filas del hambre. Sin trabajo. Sin ingresos. La comida se convirtió en un problema. Y así comenzaron a aparecer algo que marcaría esta época. Las filas de comida. Miles de personas esperando durante horas. Solo para recibir un plato. Organizaciones benéficas intentaban ayudar. Iglesias. Voluntarios. Pero no era suficiente. La cantidad de personas necesitadas era enorme. Familias enteras dependían de esa ayuda. Y algo cambió profundamente en la sociedad. Personas que antes tenían negocios, que tenían casas, ahora estaban en la misma fila, esperando comida. La vida en la calle. Muchos perdieron algo más que el trabajo. Perdieron sus hogares. No podían pagar. Los bancos recuperaban las propiedades. Y las personas quedaban en la calle. Así nacieron los llamados campamentos improvisados. Zonas donde familias construían refugios con lo que encontraban. Madera. Cartón. Láminas. Pequeñas comunidades formadas por necesidad. Donde sobrevivir era lo único importante. El impacto en el mundo. Aunque todo comenzó en Estados Unidos. La crisis se expandió rápidamente. Europa también cayó en recesión. El comercio internacional se desplomó. Los países dejaron de comprar y vender como antes. Las economías se cerraron. Y el mundo entero entró en una etapa de incertidumbre. El punto más bajo. Hubo un momento donde la situación alcanzó su peor nivel. El desempleo masivo. La pobreza generalizada. La desesperación. Era una época donde muchas personas simplemente no veían salida. Y cuando una sociedad pierde la esperanza, las consecuencias pueden ser profundas. El cambio. Pero en medio del caos, algo comenzó a cambiar. Un nuevo liderazgo apareció. En Estados Unidos. Un presidente llegó con una idea diferente. Intervenir. Su nombre era Franklin D. Roosevelt. Y su plan cambiaría el rumbo de la historia. El New Deal. Roosevelt lanzó una serie de programas conocidos como el New Deal. El objetivo era claro. Generar empleo. Reactivar la economía. Devolver la confianza. El gobierno comenzó a invertir en proyectos masivos. Construcción de carreteras. Puentes. Infraestructura. Millones de personas volvieron a trabajar.
No era una solución inmediata. Pero era un comienzo. Recuperar la confianza. Más allá del dinero. Había algo aún más importante que recuperar. La confianza. Las personas necesitaban creer otra vez. Creer que podían reconstruir su vida. Creer que el sistema podía funcionar. Y poco a poco, esa confianza empezó a regresar. El verdadero final. Aunque el New Deal ayudó, la recuperación total no fue rápida. De hecho, tomó años. Y muchos historiadores coinciden en algo. El verdadero impulso final llegó con un evento global. Un evento que cambiaría el mundo para siempre. Segunda Guerra Mundial. La guerra reactivó la industria. Generó empleos masivos. Y terminó sacando a muchas economías de la crisis. La lección que dejó. La Gran Depresión. No fue solo una crisis económica. Fue una lección. Una lección sobre el riesgo de la especulación. La importancia de la regulación. El papel del gobierno. Y el poder de la confianza. Después de esto, el mundo cambió. Los sistemas financieros se transformaron. Se crearon nuevas reglas. Y la economía nunca volvió a ser exactamente igual. Hoy, muchas personas ven esta historia como algo del pasado. Pero la realidad es otra. Las crisis no desaparecen. Solo cambian de forma. Y entender lo que pasó en ese momento es entender cómo funciona el mundo hoy. Porque al final, la economía no es solo números. Es confianza. Es decisiones. Es personas. Y cuando esas tres cosas fallan al mismo tiempo, el impacto puede ser devastador.